Bueno, continuemos revisando otros elementos gráficos. En particular vamos a revisar en este ejercicio dos elementos gráficos, que es el gráfico combinado y el gráfico de cascada. Para explicar la importancia de un gráfico combinado, quiero que analicemos el siguiente escenario. Primero, consideremos que queremos hacer un gráfico de columnas agrupadas, en donde me interesa analizar cómo ha ido variando en los años las ventas y el número de empresas. Por ende, en el eje X vamos a colocar el año comercial, en el eje Y vamos a colocar las ventas anuales y también quiero ver el número de empresas. Entonces ahí tenemos en celeste las ventas y el número de empresas en azul. Bueno, lo que sucede acá es que no podemos identificar en detalle cómo se ha ido cambiando o variando el número de empresas. ¿Y por qué sucede esto? Porque estamos graficando dos variables que están en escalas muy distintas. Las ventas están en miles de millones y el número de empresas están en cientos de miles o un millón. Cuando deseen graficar dos variables que están en magnitudes muy distintas, una buena alternativa es utilizar el gráfico combinado. Entonces, marcamos nuestro gráfico y lo vamos a cambiar a un gráfico de columnas apiladas y de líneas, que es un gráfico combinado. Eh, y ahora, lo que me interesa a mí, que el número de empresas, yo no lo quiero en el gráfico de columnas, sino que lo quiero en el gráfico de líneas. Y ahí disponemos de dos gráficos donde el eje Y, que está a la derecha, perdón, a la izquierda, va a representar a las columnas, que serían las ventas, y el gráfico Y o la escala Y, el gráfico de la escala Y, que está a la derecha, representa el número de empresas. Aprovechemos de revisar algunas buenas prácticas que se pueden aplicar en el análisis y en el diseño de los gráficos. Si nosotros visualizamos directamente este gráfico, podríamos asumir que la tendencia o la tasa de crecimiento del número de empresas, que es el gráfico de línea, es una tasa mucho mayor que el de crecimiento que el de las ventas. Pero hay que percatarse un detalle. Fíjense que en el eje gráfico de las columnas parte en cero y en el gráfico o en la escala de escala de la derecha no parte en cero, parte en 0,8 millones, es decir, 800.000. Para efectos prácticos le hicimos un zoom entre 800.000 y 1.300.000. Y esa situación en que partan en escalas distintas podría llevar a un error en la interpretación. Y igualemos las escalas. Como lo habíamos visto antes, lo que tenemos que hacer acá, en el eje Y, que es de la derecha, tenemos que dejarlo, en vez de automático, dejarlo en cero. Por lo tanto, marcamos el gráfico, nos vamos a formato, eje Y secundario, que es el de la derecha, en vez del mínimo automático lo dejamos en cero. Y ahí podemos visualizar que efectivamente también tiene una tasa de crecimiento, pero no es tan alta como la que podríamos haber asumido con el primer gráfico y que también tiene la misma proporción que el aumento de las ventas. Fíjense que cuando se posicionan sobre el gráfico de líneas, va a aparecer el número de empresas y ahí aparece la cantidad. Pero otra buena práctica es que todas las cantidades le utilicemos o le apliquemos el separador de mil. Porque ahí tenemos la duda. Estamos hablando de 95.000, 956.000, 9 millones. Entonces, ese esfuerzo que tiene que hacer el usuario para identificar de qué unidad estamos hablando, se resuelve fácilmente de la siguiente forma. Ese campo es el número de empresa. Por lo tanto, seleccionamos el campo que es el número de empresas. Cuando ustedes lo seleccionan, acá se habilita el formato. Y, ahí, y aplican el separador de miles, que es como una coma. Una vez que lo hayan aplicado a algún campo en particular, si ahora nosotros volvemos a revisar, ahí está el separador de miles y es mucho más fácil para un usuario poder identificar si estamos hablando de millones,
estamos hablando de cientos de miles o de decenas de miles. Y las características de formato, al igual que los gráficos anteriores, son similares. Nosotros marcamos el gráfico, se va a formato, pueden cambiar formato en el eje X, en el eje Y, pueden cambiar formato en las columnas, agregar el control deslizante, tanto en el eje Y como en el eje X, aplicar marcadores, etcétera. Todas las características que hayamos visto de formato en los gráficos de barra y el de línea aplica también a este en particular. Lo mismo que el formato general sobre efecto, título y otras características. El otro gráfico es, que vamos a revisar es el gráfico de cascada. El gráfico de cascada es un gráfico que nos permite poder comparar en dos escenarios, que podrían ser, por ejemplo, la diferencia de venta entre el 2018, perdón, 2018, 2019, 2025, 2026, la diferencia de ventas o número de reclamos entre dos sucursales o entre tres sucursales, etc. Por ejemplo, vamos a agregar un gráfico cascada y quiero analizar, vamos a ocupar de la base hurtos, queremos analizar en qué las diferencias entre hombres y mujeres en cantidad de número de hurtos y tipo de armas empleadas. Entonces, usamos la base hurtos de automóviles en el eje Y, lo que queremos es la cantidad. ¿Por qué lo queremos analizar? En este caso es por sexo. Si ustedes, insisto, quieren analizarlo por diferencias de año, había un año. Si es por sucursales, debería ir la categoría de sucursales, etcétera. ¿Y cuál es el desglose? El desglose es por qué características quiero que me muestre la diferencia. Y yo quiero que me muestre por diferencia de año. Entonces aquí vamos a formato y agregamos, por ejemplo, la etiqueta. Generalmente uno grafica de menor a mayor, es como la interpretación que se acostumbra, lee de izquierda a derecha, lo mismo en los años, prefiere el menor año hacia el mayor año. Entonces aquí vamos a cambiar en vez de orden descendente, de orden ascendente. Bueno, ¿y cómo se interpreta esto? Que en el segmento femenino hubieron 205 hurtos, en el masculino 880. Y esta diferencia que hay se explica en 480 más hurtos de arma blanca, 133 hurtos más de arma de fuego entre los dos géneros y 62 hurtos más entre femeninos y masculinos que fue sin empleo de arma. Entonces ahí se desglosa esta diferencia que hay entre femenino y masculino en este caso, por el tipo de arma. Todo lo que está en verde son diferencias positivas. Si hubiese habido una columna en rojo, significa que en vez de que hubieron más hurtos en esa categoría en especial, significa que hubieron menos hurtos en esa categoría. Y al igual que en el caso anterior, aquí para poder visualizarlo, no interpretar que eso es muy bajo el nivel de hurto femenino, la recomendación es que en vez de que parta en 200, podría partir en 0 el eje Y. Entonces nos vamos seleccionamos el eje Y, nos vamos al rango mínimo y colocamos probabilidad 0. Y también todas las características de formato sobre la leyenda, título, eje Y, eje X, ustedes acá lo pueden ir habilitando, tal como lo hemos visto en los otros ejercicios. Y esta cantidad que está acá hace referencia al desglose. Aquí hay, hay tres categorías, pero si tú tuvieses 5 o 10 categorías, por ejemplo, si estás analizando ventas, si quieres ver por tipo de producto y ahí tienes una mayor cantidad, aquí tú puedes seleccionar cuántas de esas categorías quieres visualizar dentro de tu análisis o de